Génesis capítulo 26, versículos 1 al 3 y luego el versículo 18. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová. ¿Quién se le apareció? Jehová. Y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Habita en qué tierra? En la que yo te diré, o sea, en la que Dios le mandó, en la que Dios le dio la instrucción. Habita como forastero o inmigrante en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. ¿Qué hará? Bendecirte, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. 18, versículo. Y volvió a abrir Isaac. ¿Qué hizo Isaac? Volvió. O sea que ya se habían abierto. O sea, él volvió otra vez a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Ok, quiero leerlo, ¿verdad? Como de costumbre, la versión PDT, una versión un poco más actual. Dice: una vez hubo una hambruna en esa región, como en tiempos de la hambruna cuando vivía Abraham. Por esta razón Isaac fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, allí en el lugar extraño, allí en tierra extraña, pero con una instrucción de parte de Dios. Dice la Biblia que se le apareció el Señor: no vayas a Egipto, quédate en las tierras en que yo te dije que vivieras. Vive en estas tierras como refugiado o inmigrante, que yo estaré contigo y te daré mi bendición. ¿Qué le va a dar? Mi bendición. La bendición de Dios es otra cosa. La bendición de Dios no la puedes comparar con dinero, no la puedes comparar con bienes. Cuando Dios te bendice, la Biblia establece que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué significa esto? Que es una bendición completa, que va más allá del dinero, que va más allá de los bienes materiales. Tienes un todo incluido. Y dice: les voy a dar a ti y a tus descendientes todas estas tierras y seguiré cumpliendo el pacto que hice con Abraham, tu papá. Y sigue el 18, Isaac reparó todos los pozos. ¿Qué hizo Isaac? Reparó, o sea que si los reparó había problema, ¿verdad? Estaban rotos, que su papá había construido cuando estaba vivo, ya que los filisteos los habían llenado de tierra después de la muerte de Abraham, e Isaac les puso los mismos nombres que su papá les había dado. El tema de esta noche es obediencia que abre pozos de bendición. La obediencia de Dios siempre va a traer resultados positivos. Lo voy a repetir. La obediencia a Dios siempre va a traer resultados positivos. Cuando tú obedeces a Dios, incluso en circunstancias difíciles como la fueron lo de Génesis capítulo 26, lo vamos a ver más adelante, cuando podemos registrar que en ese capítulo la Biblia empieza a hablarnos y nos da una historia donde un hombre llamado Isaac, hijo de Abraham, el que había recibido la promesa, el que se conoce como el gran padre de la fe, y no es otra cosa que el padre de la fe porque simplemente a Dios le plació que fuera el padre de la fe. Se le dio ese título porque dice la Biblia y establece la Biblia que él caminó de esperanza en contra de esperanza. O sea, él le creyó a Dios cuando ya no había oportunidad, él le creyó a Dios cuando ya no había esperanza, él le creyó a Dios
cuando las circunstancias estaban contrarias, cuando el tiempo era adverso. Él no le creyó a Dios cuando la cuenta de banco estaba llena. No le creyó a Dios cuando tenía salud. No le creyó a Dios cuando todo estaba bien. Le creyó a Dios en el momento que el ser humano dijo que no había nada. Y cuando no hay nada, no hay. Gracias. Ciertamente, cuando el hombre establece que no hay nada y que no se puede, el Dios que tú y yo le servimos, como dice el libro de Isaías capítulo 40-29, es el único que multiplica de cero. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene nada o ninguna. Gracias. Viendo esto, Isaac le tocó enfrentar una hambruna como la vivió en un momento dado su papá Abraham, aunque Dios lo había llamado, aunque Dios le había dado una palabra, aunque Dios le había dicho que iba a ser el padre de toda la gente, de todas las naciones. Muchas veces usted y yo pensamos y entendemos que si Dios nos da una palabra, no va a acontecer nada contrario a lo que Dios dijo. Sin embargo, cada vez que Dios te da una palabra, te da la oportunidad de que tú pruebes la fidelidad delante de Él. ¿Cómo Dios hace eso? Permitiendo circunstancias las cuales tú no quieres vivir, permitiendo circunstancias las cuales tú no quieres llegar, permitiendo circunstancias donde tú necesitas atravesar sobre ellas, entendiendo y comprendiendo que a lo mejor tú piensas que esa circunstancia te va a matar y es lo que te va a catapultar para tu destino profético. Hay circunstancias en tu vida y en mi vida que no llegaron para matarte cuando Dios te da una palabra. Esas circunstancias son para elevar tu fe, para elevar tu confianza, para que tú puedas creer en el Dios que te llamó. Si no hay proceso en tu vida, lamentablemente se te va a hacer difícil retener lo que Dios te entrega desde la eternidad. ¿Está conmigo en esta noche? Obediencia que abre pozos de bendición. Isaac estaba en una tierra de forastero o de inmigrante, ¿verdad? Como usted lo quiera llamar. Sin embargo, eso no fue excusa para él decir no voy a obedecer. Eso no fue excusa para él decir no le voy a creer. Eso no fue excusa para él decir no voy a caminar. Eso no es excusa para él voltearse en contra de Dios, porque muchas veces cuando las cosas no me van como yo espero, el primer responsable, adivine quién es. Dios. No nos atrevemos a decirlo, pero con nuestros hechos le estamos diciendo al Padre, tú eres responsable de lo que me pasa, tú eres responsable de lo que me acontece. Nadie difícilmente se atreve a argumentar algo en contra de Dios. Sin embargo, cada vez que tú actúas contrario a lo que la Biblia establece, automáticamente tú te estás quejando en contra de Dios. Isaac se encontraba en una situación difícil, en una tierra extraña, pero dígale que está a su lado, tenía una palabra, tenía una promesa que se le había dado no solamente a él, se le había dado a su papá, toda su generación. Porque cuando Dios se encarga de bendecirte, Él no lo deja contigo nada más, Él bendice hasta la tercera y cuarta generación. Esto no es una bendición pequeña, esto no es una nubecita pequeña, esto es una bendición grande para tu vida, para tu casa, para tu matrimonio, para tu finanza, más allá de lo que tú y yo podemos percibir o entender. Dios abre las puertas de que todo el mundo entienda y comprenda que cuando Dios abre, nadie puede cerrar, y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Sin embargo, el creerle y confiar en Dios en medio de tu proceso es una base sumamente importante para poder llegar a tu destino profético. Pero ¿qué significa, pastora, obediencia? ¿Con qué se come esa palabra? Una palabra que es muy fácil de pronunciar, pero a veces difícil de cumplir. Somos buenos predicadores, somos buenos evangelistas, buenos misioneros, buenos pastores, buenos apóstoles, buenos, ¿verdad? No sé, you name it. Mencióneme algo. Pero seremos buenos obedeciendo. Seremos buenos escuchando y aplicando lo que Dios tiene que decirnos. Y yo quiero, para los que están anotando y los que nos ven a través de las redes, definirte qué es obediencia.
Y obediencia no es otra cosa que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es darte. Es decir, mas no vivo yo, como decía el apóstol Pablo, mas vive Cristo. Vive Cristo. Cuando la gente me mira, ¿quién ve? Al pastor Jonathan. No, ve a Dios. No porque yo soy el nene lindo de Dios, sino porque simplemente yo he decidido creerle a Él, aunque me cueste. Hay que creerle a Dios aunque te cueste. Y la obediencia no es otra cosa que someter nuestra voluntad a la de Dios, confiando en su sabiduría y su palabra, que aunque las circunstancias parezcan adversas, si Dios te dijo, yo sé, como Dios, que el Redentor vive y al fin me levantará del polvo. Si se lo vas a dar, dátelo fuerte en esta noche. No tiene que ver con mi temporada. No tiene que ver con lo que estoy viviendo, ni mucho menos con lo que estoy viendo. No tiene que ver con los que están conmigo y con los que se fueron. Ay, no te metas, pastor. No tiene que ver si tengo la nevera llena o tengo la nevera vacía. No tengo que ver si me va bien en mi matrimonio o me va mal. No tiene que ver con que si yo tengo salud o no tengo salud. Aleluya. Tiene que ver con que Él te dio una palabra. Tiene que ver que Él te dijo que te iba a bendecir, como se lo dijo a Abraham y se lo dijo a Isaac. Y si Él te dijo que Él te iba a bendecir, Él te va a bendecir. Si Él te dijo que Él te iba a prosperar, Él te va a prosperar. Si Él te dijo que Él te iba a llevar, Él te va a llevar a tu destino profético. Para obedecer, Isaac le tocó probablemente quedarse en un lugar donde no quería. Isaac quería ir a Egipto, donde estaba la abundancia, diga abundancia. Sin embargo, tratando de salir de la tierra donde Dios lo envió, Dios le dijo, detente, quédate aquí, quédate aquí. ¿Cuántas veces Dios nos habrá bajado del caballo como bajó a Saulo de Tarso cuando estaba persiguiendo la iglesia? ¿Cuántas veces nos habrá dicho, bájate de ese caballo? Pero es que en este caballo yo estoy cómodo, pastor Lemuel. En este caballo yo me siento bien, hijo Héctor. En este caballo yo me siento cómodo, Ana. ¿Por qué me voy a bajar del caballo si me voy a ver más bajito? Si me voy a ver más chiquito. Si todas mis imperfecciones van a saltar a la luz. Y para tú poder ver lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida, muchas veces tenemos que bajarnos de ese caballo. ¿Qué caballo? El caballo de nuestra voluntad. El caballo de que yo sé, el caballo de que lo voy a hacer a mi manera, el caballo de que voy a llegar como yo quiero y no como Dios quiere. Hay dos maneras de llegar, siempre lo digo, como Dios quiere y como usted quiere. Escoja usted. Dios no te va a obligar, hija. Dios no te va a empujar. Él sabe que es bueno, lo que quiere es bendecirte. Diga, lo que quiere es bendecirme. Lo que quiere es prosperarme. Pero la obediencia que abre pozos, la obediencia que abre pozos traerá bendición a tu vida. Hay palabra que está condicionada a tu obediencia. Está condicionada a tu decisión. Está condicionado a lo que tú hagas. Ay, pero es que Dios me dijo que yo iba a ser pastor hace tiempo. Es que Dios me dijo que me iba a dar las naciones, las multitudes. ¿Lo estás obedeciendo? Estamos obedeciendo, estamos haciendo lo que Dios dijo que hiciéramos, estoy haciendo lo que yo creo que debo de hacer. Hay varios tipos de obediencia. Después de haberte definido lo que es la obediencia, que es poner tu voluntad con la voluntad de Dios, hay varios tipos de obediencia para los que están anotando. Número 1, la obediencia voluntaria. Diga voluntaria. Voluntaria es que usted lo hace sin que lo empujen, ¿verdad? De buena gana, con ese deseo, con ese anhelo. Voluntariamente usted obedece. Nace del amor, nace de la fe, nace de un deseo genuino de agradar a Dios por encima de todo lo que te rodea. Por encima de tu trabajo, por encima de las redes, por encima de tus finanzas, por encima de todo. Esa obediencia voluntaria provoca
Cuando tú entiendes que no es por obligación, sino que es por amor, una confianza de entrega, Pastor Lemuel. Como yo estoy obedeciendo voluntariamente, yo me entrego. Y yo doy hasta los tenis. Ya se metió el pastor por ahí, está hablando de dinero. Yo no estoy hablando de dinero. Nunca he hablado de dinero. Estoy hablando de ti como ser pensante y viviente en Dios. ¿De qué nos vale tener tu dinero si no lo tienes lo más importante, que es a Él? Mi trabajo como pastor y padre espiritual de esta casa es conectarlo a usted con Dios. Yo le digo las herramientas que hay. Usted decide si las acepta y lo hace. La decisión es tuya y la decisión es mía. Y la obediencia voluntaria no es por obligación, es por confianza y por entrega. Número 2, la obediencia forzada o por temor. Esa es la dura. Una obediencia que es forzada y por temor, ocurre cuando alguien tiene miedo de tener consecuencias por no hacer lo que Dios le dijo. Hay gente que muchas veces va a la iglesia por temor a no quemarse en el infierno. Ay, qué fuerte, pastor. Esa es la realidad, es lo que dice la Biblia, no se habla de eso. Pero usted y yo estamos luchando por la eternidad. Aunque yo hago muchos chistes y estoy aquí para ayudarlo a llegar a su destino profético y que el trabajo sea un poco más suave, la realidad es que si decidimos bien o decidimos mal, va a provocar o que nos elevemos en el cielo o vayamos al otro lugar que nadie quiere ir. ¿Alguien está conmigo? Esa obediencia que es por obligación o forzada o por temor, no proviene del corazón. Proviene del temor de que si yo no hago esto, Dios me va a dejar. Dios me va a desechar. Dios me va a desviar. Tengo que hacer eso para cumplir. Pero no es efectiva. La tercera obediencia es la obediencia parcial. Es la obediencia cuando alguien sigue las instrucciones de manera incompleta. De manera incompleta o según su conveniencia. Esta obediencia parcial la pudimos ver, ¿verdad? En Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 9 al 11, cuando Dios le dio una orden al rey Saúl para que acabara, ¿verdad?, con todo el ejército que había en aquel lugar. Y cuando Saúl, llamado por Dios, llegó a aquel lugar, eliminó a todo el mundo, menos a los más gordos de ese lugar, menos a las riquezas. Y cuando llega el profeta le dice, ¿acabaste con todo el mundo? Sí, acabé con todo el mundo. Y de momento sale las ovejas, los becerros. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Es que yo pensé, ¿verdad? Que era tremendo que eso se perdiera, ¿entiendes? Y quise trabajarlo para mí. Diga, obediencia parcial o incompleta. Dios te dio una instrucción de hacer algo, aunque tú no estés de acuerdo a lo que Él te dijo. Sin embargo, si Él te lo dijo por algo. Y la última, que es la número 4, es la obediencia sacrificial. Es la disposición de obedecer a Dios incluso cuando esto implica un sacrificio personal. Cuando esto implica algo, diga, me va a doler. Vas a hacer algo que la obediencia que tú tengas va a provocar que te duela, que te quiebres, que realmente te saque de tu zona de confort, te saque del área donde tú te metiste, no donde Dios te metió. Para Dios poderte elevar, para Dios poderte bendecir, para Dios poderte llevar a tu destino profético y que puedas abrir pozos de bendición, tiene que sacarte de tu zona de confort, tiene que sacarte del lugar donde estás acostumbrado. A veces tiene que separarte de gente, a veces tiene que separarte de trabajo, a veces tiene que separarte de familia. Dios quiere maldecirte, no, lo que quiere hacerte es bendecirte y que aprendas a confiar en Él. La única manera de que puedas confiar
confiar en Dios es dependiendo de Él, estando solo en algún momento dado. ¿Te va a dejar solo para siempre? No, lo que quiere es que le conozca quién Él es y lo que te puede dar. Esa obediencia sacrificial fue la que tuvo Cristo en la cruz del Calvario, en contra de su propia salud, en contra de su propio bienestar. Él obedeció las instrucciones del Padre y fue lo que provocó que él pudiera llegar a lo que Dios estableció. Lucas capítulo 22, versículo 42 dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Usted cree que Jesús no podía decidir claro? Él podía decir, no voy. Yo no fui el que pequé. Yo no fui el que hice el daño. Sin embargo, él dijo que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esta obediencia es la que agrada a Dios porque es voluntaria, es completa y es sacrificada, ¿verdad? Motivada por el amor y por la fe, que no es otra cosa que la confianza en Él. A veces nosotros confiamos en todo el mundo. Confiamos en todo lo que nos dicen, pero se nos hace difícil confiar en la voz de Dios. Porque a veces lo que Dios nos dice no tiene sentido. Hay un bestseller de librería, cómprelo cuando tenga la oportunidad, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Dios te va a decir cosas que para tu mente y mi mente racional no tienen sentido. Sin embargo, para la mente de Dios es un acto de obediencia. Es un acto de sacrificio, es un acto de amor, es un acto de relación, es un acto de cercanía. ¿Cuánto me amas? ¿Cómo yo sé cuánto me amas? Por cuánto me obedece. El Señor decía, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? No puedes decir que yo soy tu Señor, porque el Señor gobierna. Alguien que Señor y amo gobierna sobre ti y sobre mí. Pero estamos acostumbrados a hacer, después que crecemos, lo que queremos. Adquirimos los conocimientos que se supone que sean para adelante y en ocasiones en nuestra vida se convierten en nuestro atraso y Dios no viola eso. Dios no viola tu libre albedrío. Dios no viola el derecho que tú tienes para decidir. Si decides bien, llegas a tu destino profético. Ejemplos de obediencia en la Biblia. Voy a darle dos solamente. Noé y José. Dos hombres viviendo en una generación donde todo lo tenían en contra. Viviendo en una generación donde lo mandan a construir al primero Noé un arca. Y en aquel lugar esto no había llovido nunca, él no sabía lo que era la lluvia. Por lo menos ustedes y yo nos mojamos como esta tarde, ¿verdad? Que cayó un chorrito chévere. Sin embargo, él no sabía lo que era la lluvia. La Biblia establece que lo que caía era un rocío. Pero eso no fue excusa, diga excusa, para decir no voy a cumplir lo que Dios me dijo. Hazte un arca, obediencia, diga obediencia. De estas especificaciones, de estas especificaciones, de estas especificaciones. Y la Biblia establece que él hizo exactamente lo que Dios le dijo, porque él no hizo lo que le da la gana. Porque sabía que si hacía lo que le da la gana, la bendición de Dios se iba a apartar en él. Pero un acto de obediencia voluntaria por amor provocó que él abriera los pozos de salvación para él y para su casa, para una generación. Provocó que él pudiera preservar no solamente a él, sino toda su casa para repoblar toda la tierra. ¿Alguien está conmigo? Otro ejemplo claro fue José, perdón, que Dios le dio una palabra y cuando Dios le da esa palabra, inmediatamente él comienza a reinar. Lo primero que le pasó, ¿usted sabe lo que fue? Fue aborrecido por sus hermanos. La envidia se levantó de los que se supone que tenían que estar con él, de los que se supone que tenían que protegerlo, de los que se supone que tenían que verarlo, porque a veces tú esperas una mano amiga de alguien en lugar de tener una mano, lo que tienes un puñal.
Jesucristo lo pasó. Enseñó por 3 años a los discípulos y uno de ellos decidió entregarlo. No tenía la oportunidad de salvarse, claro, siempre la tuvo hasta el final, Dios se la dio, como predicaba el domingo pasado, ¿verdad? Como el ladrón en la cruz del Calvario. Pero él decidió no hacerlo. Y cuando decidió arrepentirse fue, diga, al lugar equivocado, diga, al lugar equivocado. En lugar de recorrer a Dios, se metió al templo con los religiosos. Y los religiosos lo terminaron de crucificar. A veces, teniendo la respuesta en nuestras manos, nos movemos a un lugar totalmente contrario de lo que Dios estableció y lo que Dios dijo. Obediencia que abre pozos de bendición. José estuvo como esclavo para luego ser gobernador. Y muchas veces usted y yo queremos estar arriba antes de estar abajo. Pero para poder subir primero tenemos que bajar. ¿Y quién le gusta bajar? A la gente no le gusta bajar. Todo el mundo le gusta estar en la rueda de arriba. Buena ropa, buen carro, buena casa, buena reputación, decía el domingo pasado. Chaquetas de Giorgio Armani, zapatos de Louis Vuitton, como los del pastor. No vacile. A todos nos gusta estar arriba. Sin embargo, él le creyó a Dios. Un acto de obediencia provoca que en lugar de alejarte, te acerques. Lo que Dios vino a restituir, y lo voy a seguir diciendo en cada una de mis prédicas, es tu relación con Él. Nos gusta relacionarnos con todo el mundo, menos con el que nos formó. En el momento de dolor, en el momento de la dificultad, en el momento de que las cosas no te vayan bien, aún teniendo todo el dinero del mundo, si no, pregúntele a Daddy Yankee, pregúntele a Bad Bunny, pregúntele a Steve Jobs, todos los que tienen multimillonarios. Y el dinero no los ha podido salvar de la crisis, no los ha podido salvar de la depresión tan extremo que algunos de ellos han venido a Cristo. Entendiendo que el Dios de José le podía dar más que riquezas materiales, él siguió en un acto de obediencia. Entendiendo que en aquel momento había una hambruna tan grande que la gente podía vender la bendición de Dios por un plato de comida como la vendió Esaú. Sin embargo, dígale que está a su lado, él escuchó, él obedeció. Porque no solamente es cuestión de escuchar, es cuestión de obedecer. La parte de escuchar probablemente la tenemos todos. Sí, yo te oí. Mira, ven acá, sí, yo te oí. ¿Qué certifica que yo he escuchado y he obedecido a Dios? Que pongo en práctica lo que Él me dijo. Yo decido ponerlo en práctica. Nadie lo va a venir a poner en práctica por mí. Hay una necesidad en medio de tu crisis de que tú puedas entender que un acto de obediencia provocará que los pozos para ti, para tu casa y para toda una generación se vuelvan a abrir. Muchas veces pensamos que nuestro mayor bienestar tiene que ver con el dinero, como he estado hablando. Pero hay cosas que usted no con el dinero no las puede comprar. Una depresión severa no se va con dinero. Una enfermedad terminal como un cáncer no se va con dinero. Un matrimonio roto no se va con dinero. ¿Alguien está conmigo? Pero un acto de obediencia provoca que las ventanas de los cielos se abran y empiece a fluir el agua, empiece a fluir el pozo, empieza a fluir lo de Dios para ti. No importa si lo has hecho bien o lo has hecho mal, no importa si has tropezado en el camino, pero obedeciste aún no entendiendo, obedeciste aún no comprendiendo, te sujetaste a una palabra que probablemente era contraria para ti. Nadie te había hablado, nadie te había dicho, nadie te había elevado, pero tú decidiste no entender, más bien decidiste obedecer y llegaste a tu destino. Un acto de obediencia abre los pozos. Isaac sabía que el Dios de su papá Abraham
era un Dios de pacto. ¿Y qué es un pacto? Es un acuerdo. Es lo que Dios te dice que ha de hacer contigo, con tu casa, con tu generación. Y cuando Dios hace un pacto contigo, hace un acuerdo, Él no lo viola ni lo inmuta a menos que tú lo rompas. Si hoy tú y yo no hemos llegado a nuestro destino profético, es porque probablemente hemos violado el pacto, porque probablemente hemos violado el acuerdo, porque probablemente no estamos obedeciendo de manera voluntaria, estamos obedeciendo por temor o estamos obedeciendo, ¿verdad? Como yo creo, como a mí me parece. Y obedecer como a mí me parece es desobediencia. Gracias. Yo opino, su opinión en los designios de Dios no cuenta. Él estableció lo que iba a hacer para ti. En tu experiencia tú entiendes que eso no es bueno. Sin embargo, el que ve más allá de lo que tú puedes percibir o entender es el que te impulsará a tu destino profético. Pero no se trata de lo que tú dices, se trata de lo que tú y yo hacemos. Si yo digo que yo obedezco, yo tengo que moverme conforme al corazón de Dios. Un hombre Lemuel con una palabra de bendición pasando hambre. Yo no sé si usted entiende lo que yo le estoy predicando. Y está preparado para esto. Con una palabra, Lourdes. El problema no era la palabra, el problema era la decisión que él tenía que tomar. Él decidía obedecer a Dios o decidía trabajar con las circunstancias que veía. Y los pozos fueron tapados, diga, los pozos fueron tapados. Después que su papá murió, los enemigos de su papá, los filisteos, taparon los pozos para tratar de detener la bendición, para tratar de detener lo que Dios estableció, para tratar de detener lo que Dios dijo. Isaías dice en 54:17 que ningún arma forjada en contra tuya va a prosperar, pero tú has decidido creerle a tu problema, tú has decidido creerle a tu crisis, tú has decidido creerle a tu situación antes que lo que Dios te prometió y te dijo. No se trata de lo que estás viendo, se trata de lo que Dios te dio y te prometió. Si Dios te prometió, yo sé que Él me va a cumplir. Aunque los pozos hayan sido tapados por tus adversarios. Y cuando los pozos son tapados, dígale que está a su lado, el agua no fluye. ¿Cuál es el propósito de un pozo? Que el agua fluya. Pero dígale que está a su lado, los pozos estaban tapados. Cuando el pozo está tapado, a quien le toca destaparlo, ¿eh? Siempre buscamos que alguien venga a hacer algo por nosotros, pero cuando el pozo está tapado, te corresponde hacerlo a ti. Pero para poder destaparlo, tienes que cavar, Beatriz. Yo, ensuciarme las manos, yo. Cada vez que tú excavas, ¿qué es lo que sale? Fango, tierra. ¿Quién? Yo. Cada vez que usted excava, lo que sale es tierra. Lo que sale es fango. ¿Por qué Dios permite eso en nuestra vida? Para que reconozcamos que somos frágiles, que en cualquier momento nos podemos caer si no estamos agarrados de Él, que en cualquier momento le podemos fallar, que en cualquier momento nos podemos desviar. Él lo hace para acusarnos, para cuestionarnos, para que no lleguemos. No, lo hace para que entienda que necesitamos una dependencia clara de Él. Pero para poder tener esa dependencia, tenemos que creerle, tenemos que obedecerle y tenemos que cavar. Cavar implica esfuerzo, Pastora Ibeliz. Perseverancia. No es que yo empecé ahora y, ay, ya me cansé de cavar, Lourdes. Me voy, porque es que ahí me dijo que estaba el tesoro, pero yo llevo 6 meses cavando y ahí no se ve nada. Llevo un año cavando y no se ve nada. Llevo 5 años cavando y no se ve nada.
Se está viendo, pero lo que tú quieres ver no lo estás viendo. Pero se está viendo porque Dios te pasa por el proceso para que puedas apreciar lo que Él te va a entregar. Hay un refrán que dice que lo que fácil viene, fácil se va. Pero nosotros queremos como el microondas rápido. ¿Qué es eso de cavar? El pastor está loco. Cavar implica tomar una acción para poder Isaac reabrir los pozos. Tuvo que cavar y entender que su provisión venía de Dios. Esto nos enseña que la obediencia no es pasiva. Yo soy obediente y no hago nada. Ay, qué obediente soy, es que no hago nada. El que es obediente se mueve en favor de Dios. El que es obediente camina hacia Dios. Te puede dejar tu papá, te puede dejar tu mamá, te pueden dejar tus amigos, te puede dejar tu esposo, tu esposa, el perrito, la cotorra, pero que Dios no te deje, que Dios no te suelte, que Dios no te desampare, porque a veces pensamos que el hoyo de nosotros es más grande que el del vecino. Y cuando miramos y empezamos a cavar, nos damos cuenta que aquel que está a mi lado, que a lo mejor no se queja, tiene un hoyo, un pozo más hondo que está tapado. El agua en aquel momento por el cual Isaac tenía que cavar representaba la bendición, representaba la vida, representaba el fluir de Dios. Él tenía que cavar en esos pozos y cuando empezó a hacer lo que Dios le dijo, los pastores del área le presentaron complaint. Está bien, tranquilo, nos vamos al otro. Y siguió cavando y otro complaint. Hasta que siguió llegando. Y donde quiera que él se movía, la bendición de Dios salía con él y fluía agua. Pero para que pudiera salir agua, él tuvo que empezar a cavar. Él tuvo que ensuciarse las manos. Él tuvo que dejar de cuestionar y de preguntar. Él tuvo que meterse de lleno y decirle, yo no entiendo lo que está pasando. Yo no comprendo lo que sucede. Sin embargo, Dios me dio una palabra y en un acto de obediencia yo necesito hacer lo que Dios me dijo. Tal vez no soy el más perfecto. Tal vez no tengo las mejores cualidades, pero la palabra de Dios es suficiente para poder llegar a lo que Dios estableció sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi matrimonio, sobre mis finanzas. Es un acto totalmente de obediencia que no depende de lo que yo creo, depende de lo que yo sigo y obedezco. Hoy, al igual que Isaac, estamos llamados a obedecer a Dios y confiar en su provisión. Esto significa, como he venido diciendo, que tienes que reabrir pozos en tu vida que se han cerrado. Probablemente significa restaurar relaciones, retomar ministerios, renovar nuestra fe. Cuando nos pasan muchas cosas adversas, nuestra fe expira. ¿Cómo es eso, pastor? Estoy tan ávido de los problemas que, como decía Job, lo que me temía me sobrevino. A veces nos volvemos tan temerosos de algo que nos llega. Hay gente que van al médico y los médicos no encuentran nada, pero ellos se sienten enfermos. Simplemente no confiamos en la provisión de Dios. Jacob o Isaac en este caso perseveró en lo que Dios le dijo. No siempre fue fácil, Lemuel, pero siempre trae bendición lo que Isaac, José y Noé hicieron. La obediencia siempre te va a elevar. La obediencia provocará que puedas abrir pozos donde no hay. No se trata del pozo, dígale que está a su lado, no se trata del pozo. Se trata de que tú eres la bendición.
La bendición va contigo si tú vas de aquí a Singapur, si tú vas de aquí a Australia, si tú vas aquí, ay, no me voy de aquí porque aquí es el lugar de la bendición. Diga, religión. Somos tan religiosos, ¿verdad? Que tenemos que hacer las cosas como nos enseñaron con el librito. Y Dios le encanta romper eso. Lo que Dios hizo para que la gente entendiera lo que Él había venido era romper con lo cotidiano, romper con la religión, romper con los que supuestamente te habían venido a ayudar. No importa dónde te encuentres. En el día que yo piense que sé algo, automáticamente no sé nada. Diariamente tengo que volverme un dependiente de Dios. La gente ya no depende de Dios. Porque si yo tengo mi buen negocio, yo tengo mi buen trabajo, yo tengo ese carrazo ahí, ese Lamborghini estacionado allá al frente. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En lo que yo poseo o en lo que Dios estableció que yo hiciera? Le dijo Isaac, no te muevas, no hay problema, estás buscando una respuesta. Estás buscando que se abran los pozos, pero de la manera incorrecta. Yo voy a abrir los pozos. Pero para yo abrir los pozos, te toca acabar. Te toca ensuciarte las manos. Hay pastores que yo no entiendo, no importa. Ven de manera voluntaria. Obedéceme, te quiero bendecir. Te quiero prosperar, te quiero elevar. La verdadera bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si yo me gano $1,000,000 y lo hago sin Dios, no hay bendición en eso. Tener éxito sin Dios es un peligro. Yo podría estar en cualquier otro lugar, ganándome lo que yo quisiera, pero ese es el pozo que Dios quiere que yo abra. Ese es el pozo que Dios quiere que yo entregue. ¿Qué pozo necesitas reabrir en tu vida? Tal vez sea tu relación con Dios, tal vez sea una amistad perdida, un ministerio olvidado, tal vez sea el pozo de la obediencia, el pozo del amor, el pozo del perdón. Hay gente que usted le dice que le ama y no pueden decir que te aman. Necesitas reabrir ese pozo. Hay gente que usted le dice que para perdón, que venga él y me lo pida, que venga ella y me lo pida. Tienes que reabrir ese pozo. Hoy Dios quiere bendecirnos. Está la bendición a flor de piel. La presencia de Dios está de una manera tan y tan sobrenatural en esta noche, que si usted viera lo que yo estoy viendo, usted no puede estar tranquilo. Sé obediente, cava con fe y permite que Dios derrame su bendición sobre ti. Génesis 26, 22, y con esto cierro. Ahora Jehová nos ha prosperado y fructificado en la tierra. Isaac cerró después de haber ido reabriendo pozos por una palabra que se le dio a su papá. Entendió que ahora, obedeciendo a Dios, era la verdadera prosperidad. Era lo que Dios dijo. Era lo que Dios estableció. Tal vez te critiquen. Tal vez te dejen solo, te dejen sola. Bienvenido, bienvenida al club. Le pasó a Jesús. En el momento de más necesidad, por abrir el pozo de la salvación en la cruz del Calvario, lo dejaron solo. Todos los que dijeron que iban a estar con él se fueron. ¿Por qué no lo van a hacer contigo y conmigo? Que te dejen todos, pero que no te deje Dios. Dale un aplauso fuerte al Padre en esta noche. Tú que me ves por las redes, yo te invito a que entiendas que la obediencia abre pozos de bendición. Yo no sé cuál es el pozo que se te ha cerrado que tú necesitas abrir. Yo no sé quién fue el que le echó tierra y quien tapó el fluir de tu espíritu, de tu casa, de tu matrimonio, de tus finanzas. Sin embargo, hoy, ese pozo es necesario que tú y yo lo cavemos. Así que si me ves por las redes,
Es el momento de acercarte a Dios, porque Dios está más cerca de ti de lo que tú piensas. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la semana próxima. Bendiciones.